estar ante nuestro Dios y pues comenzamos una nueva clase en el discipulado, teniendo la oportunidad de que con nuestro Dios podamos siempre pedirle a Él que se exalte en lo que nosotros estamos viendo. De hecho, ya estamos por finalizar la carpeta uno de este discipulado. Vamos a terminar repasando lo que es el tema 4.1, donde nos habíamos quedado la clase pasada, que es la alabanza y la adoración. Pero antes que todo, me gustaría que pudiéramos comenzar orando, presentando este tiempo delante de nuestro Dios, buscando que en todo tiempo Él sea eh, en este tiempo, que podamos sentir su Espíritu Santo y que Él pueda abrir nuestro entendimiento para todas aquellas palabras que vayamos a recibir de Él, ¿vale? Entonces, vamos a orar y presentar este tiempo delante de nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia, buscando ese favor, Señor, que siempre tú nos das, Señor, como cada mañana, porque tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana y hoy se han renovado y podemos nosotros testificar, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres verdadero, Dios. Damos gracias por este discipulado, Señor, que nos has permitido estar conectados, Señor, aprendiendo esta carpeta, Señor, que tiene como título Vida Devocional, y nos permites conocer cada uno de los detalles que tú has puesto en este tiempo, Dios. Tú has sido sabio, Dios, y podemos ver en nuestra iglesia, tenemos ese tiempo de ayuno, Señor, ese tiempo en el cual podemos entregarte la alabanza y la adoración. No es casualidad que lo hayamos estudiado a la par, Señor. No es que yo me ponga de acuerdo con alguien, Señor. No es que yo esté esperando el tema preciso para que en el mes correcto podamos nosotros comenzar y empatar, Señor, el tiempo de enseñanza y podamos que los temas se conjunten. Porque ese no es el propósito, Dios. El propósito es dejar que tú estés en total control para que ahora sí, Señor, teniendo todo en control, tú, Señor, puedas unificar cada una de las predicaciones, cada uno de los temas, cada una de las situaciones que vemos que tú empatas y unificas, Señor, en esta enseñanza y complementas como un alimento integral. Podemos nosotros estar delante de ti buscando esa misericordia, ese favor y sobre todo esa apertura de nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos de verdad a entender tu palabra, ayúdanos a entender estas diapositivas que has puesto en tus manos, Señor, y ayúdanos por favor, Señor, a siempre reconocer que tuya es la gloria, tuya es la honra y sobre todo que tuya es nuestra vida, Dios. Porque hoy disponemos nuevamente a abrir nuestro corazón para que tú nos hables el día de hoy y que podamos entregarte con cada tema, Dios, una nueva disposición de hacer las cosas. Te entregamos esto, Señor, que es con todo nuestro corazón, porque gracias a ti, Señor, podemos despertarnos un domingo a las 7 de la mañana y podemos reconocer que mientras más buscamos de ti, más permaneces en nosotros, Dios. Te damos gracias y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, vamos a continuar ahora sí, eh, viendo todo lo que nos quedamos la clase pasada, donde veíamos en el subtema del 4.1, la alabanza y la adoración, que estos dos elementos, que la alabanza y la adoración, tienen que ser genuinos. Y podríamos considerar que la alabanza y la adoración, según dice la Biblia, tiene que ser con los labios, pero con un corazón cerca de él. Tendría que ser en espíritu y verdad, como lo dice Juan 4:24, que cuando adoremos tenemos que hacerlo con espíritu y en verdad. También preguntábamos quiénes deben adorar. La Biblia nos dice que todos debemos ser participantes en la adoración en Salmos 148. De hecho, creo que hasta ahí nos habíamos quedado y habíamos explicado nada más brevemente con Salmos 148, pero sí me gustaría que pudiéramos nosotros leer nuevamente Salmos 148, donde dice su palabra,
Y nosotros tenemos que alabarle, dice la palabra de Dios, Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y este, pues, salmo es muchísimo, muy explícito porque, pues, prácticamente todo lo que podremos imaginarnos tiene que alabar al Señor, ¿no? En este caso, pues, los objetos, los seres vivos, ¿no? Pues, obviamente, objetos inanimados no pueden alabar a Dios. Pero lo que sí nos dice es que en Jesús hemos sido, llamados reyes a ser reyes y sacerdotes, los cuales tenían como una función rendir una adoración al Señor por medio de ofrendas de acuerdo a su posición, obviamente sabiendo que había sumo sacerdote y sacerdote. Nosotros debemos de adorar con todo nuestro corazón, siempre recordando lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Es importante que nosotros sepamos que ¿qué hizo Dios por nosotros? Porque así podremos nosotros entregar una adoración genuina, una alabanza genuina, como lo hemos ya visto en este apartado de la alabanza y la adoración, pero sí me gustaría que pudiera yo confirmarles. La alabanza y la adoración son cosas diferentes. Entonces, la adoración se demuestra más con actos y la alabanza sí con cánticos. La adoración se demuestra más con obediencia, con sacrificio, con entrega, con pasión, con todo lo bueno que podemos entregarle a nuestro Dios que provenga de nosotros. Y la alabanza es, pues, a lo mejor con algunas situaciones externas, como lo son a lo mejor las rutinas de pandero, si es que a lo mejor quisiéramos aprender a mover el pandero con manos, con pies, con aplausos, como dicen, ¿no? Eh, Todas esas situaciones que engloban a la alabanza, incluso pues, con los mismos instrumentos, esa es alabanza, la adoración se tiene que hacer de la misma forma, pues de una forma más interna, ¿no? O sea, la alabanza y la adoración no están peleados, ¿no? No quiere decir que porque estoy alabando no puedo adorar, sino al contrario, tendría que ser un elemento que vaya implícito. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración son algo que a lo mejor se tiene que hacer físico, pero también espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos alabando a Dios, pero no obedecimos el día de hoy, no sé, no pudimos mentir, pudimos a lo mejor cometer una falta familiar, personal, a lo mejor pues con una situación que en nuestro corazón se esté arraigando, y ya podremos haber alabado y hacer las cosas correctamente delante de nuestro Dios como una alabanza, pero la adoración se quedó corta, no, ni siquiera se ejecutó. Esas situaciones nos tienen que motivar a decir, es verdad, Señor, a veces a lo mejor no te he entregado suficientemente lo que es adoración y sí la alabanza, a lo mejor yo soy músico de mi iglesia, a lo mejor yo estoy en el coro, a lo mejor yo estoy incluso en queriéndome meter como banderista, en alguna situación, ¿no? Pero no estoy entregando una adoración porque en mi corazón todavía hay rencor, todavía hay situaciones complicadas
tienen que ser genuinos, como lo dice esta presentación. Y todos aquellos que están presentes en la tierra, que son considerados seres vivos, tenemos que alabar a Dios. Y de la misma forma tenemos que adorarlo. Y hoy vamos a ver el tema 4.2, que tiene como título Sacrificio de alabanza. Para esto vamos a irnos directamente a Hebreos 13:15, donde podemos explicar por qué es necesario un sacrificio de alabanza. Entonces, el versículo 15 de Hebreos 13 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué dice en el versículo 16? Aquí quiero también quedarme un poquito más porque ahí también la adoración es parte de esto. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué podemos ver nosotros desde el principio en Hebreos 13? Dice en el subtítulo de Hebreos 13 que son deberes cristianos. Cuando nosotros hablamos de deberes cristianos, podemos decir que es algo totalmente obligatorio. Entonces, si es algo totalmente obligatorio dentro de nuestra vida como cristianos, pues no solamente tiene que ser como ya obligatoriamente lo tengo que hacer aunque no lo sienta, pero sí obligatoriamente Dios pide que sintamos esto. Y si nosotros nos pudiéramos poner a leer todo Hebreos 13 completo, donde está englobado hasta el versículo 19. Todos estos deberes cristianos tienen que ceñir nuestra vida como cristianos que buscan de verdad hacer las cosas para Él. ¿Por qué? Porque dice, permanezca el amor fraternal. En el versículo 1, o sea, desde el principio, todo sacrificio de alabanza también tiene que tener un amor fraternal, no olvidándonos de la hospitalidad, acordándonos de los presos, que nuestro matrimonio, si es que ya vamos a casarnos, sea sin mancilla, sea honroso, las costumbres sin avaricia, contentos, eh, saber y reconocer que nuestro Señor es nuestro ayudador, acordándonos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios, tener un resultado de conducta y de imitar la fe, de reconocer lo que hizo Jesús por nosotros hoy y por los siglos, no dejándonos llevar con doctrinas diversas y extrañas, teniendo un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, o sea, todo ese tipo de situaciones. Tenemos que buscar esa santificación de la misma forma, ¿no? Y pues ya llegamos al versículo 15 donde siempre tengamos ofrecer sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, una vez que pudimos estudiar la esencia de la alabanza y de la adoración, en nuestro corazón y en nuestra mente debió quedar 100% firme que todas las áreas de nuestra vida deben de ofrecerse a nuestro Dios como una ofrenda viva para Él. En este último subtema veremos que nuestra vida, al ser entregada como una ofrenda, va a tener un costo, que si lo amamos como decimos, vamos a entregársela sin importar el costo. Aquí prácticamente vamos a hacer evidente lo que decíamos al cantar el tema de Montesanto de la Tsunamita. ¿Por qué? Porque dice, no me importa todo lo que cueste, tu presencia vale más. Este canto está puesto justamente en el versículo donde la Tsunamita le crea un aposento para que en este caso el varón de Dios, que era Eliseo, tendría que reposar ahí y la presencia permanecía. De la misma forma, no importando el costo, ese es el sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque no va a ser acomodado a nuestras fuerzas o a nuestra capacidad del día de hoy, sino va a ser conforme lo que Él quiere. Vamos a entregárselo sin importar el costo que se nos demande. Esto es muy importante porque como el título lo indica, hablaremos del sacrificio de alabanza y para poder introducirnos conoceremos el significado de sacrificio, el cual proviene del griego
astucia que denota el acto de ofrendar. Ofrendar, si nosotros lo buscamos al unir el significado con la acción, podemos decir que el sacrificio de alabanza es lo que yo le ofrendo a Dios, buscando agradarlo con ello. Entonces, ofrendar es dar sin ninguna razón o sin ningún peso. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos de esa misma forma, nosotros podremos entregar algo que es genuino. Entonces, no podemos nada más decir, sí, sí, señor, y ya, ¿no? Sino todo lo que podemos buscar hacer es siempre con todo el corazón. A ver, vamos a buscar ahora sí entonces significado de ofrenda. Vamos a buscarlo. Ofrenda, dice la palabra en el diccionario. Don que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio o algo que se desea, o bien para cumplir con un voto u obligación. También significa pan, vino u otras cosas que llevan los fieles a la iglesia como sufragio en tiempo de misa o en otras ocasiones, ¿no? Entonces, esto se puede englobar como es un don que se dedica a Dios. Entonces, aquí van saliendo muchas cosas porque si nosotros lo hacemos como una ofrenda, un acto de ofrendar, estamos haciendo no solamente para cumplir con un voto o una obligación, sino es un don que se dedica a Dios. Y los dones, si nosotros nos ponemos a ver en la palabra de Dios, los dones se dan no porque nosotros lo estemos buscando, sino es algo que proviene de Dios que lo da a aquellas personas que están dedicadas a hacer lo que Él quiere. Entonces, si nosotros ofrendamos algo, primero que todo es con la intención de nosotros, pero también es algo que Dios ya puso de antemano desde un principio para que nosotros lo entreguemos. O sea, se dan cuenta que es algo que incluso puede reventarnos la cabeza, porque nosotros podemos decir, Señor, pues sí es algo que yo te voy a entregar, pero es algo que depositó de primera instancia para que nosotros lo podamos entregar. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos con Él? Porque Él nos dio hasta incluso la oportunidad de nosotros entregarle algo sin ni siquiera nosotros buscar entregarle algo, ¿no? Ya Dios pone el querer como el hacer, que es nosotros ofrendarlo y sacrificarlo delante de Él, como lo hacía el pueblo de Israel con sus corderitos, con sus animales, con sus carneros. Y nosotros de esa misma forma podremos nosotros hacerlo, ¿no? Entonces, al unir el significado, sacrificio de alabanza, es lo que yo le ofrezco a Dios buscando agradarle con ello. De la misma forma, la palabra ofrenda viene del griego anafero, que significa conducir, ofrecer y dar. Ahora, una vez uniendo todo lo que hemos desglosado, debemos comprender que el sacrificio de alabanza tiene que ser analizado previamente, porque sabemos para quién es y sobre todo que Él, al saber todo de nosotros, podrá conocer con qué fin estamos dando nuestra adoración y nuestra alabanza. Lo que debemos buscar siempre es agradar, enaltecer y ministrar a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Siempre. Un ejemplo de un sacrificio de alabanza fue lo que Abraham hizo en Génesis 14:20, donde justamente reconoce lo que Dios hizo por él, ofrendando la parte justa de lo que obtuvo por mano del Señor. Solamente quiero retomar esta parte en Génesis 14:20 para que podamos juntos leer y entenderlo de la misma forma. Génesis 14 comienza con Abraham liberta a Lot, pero después dice Melquisedec bendice a Abraham. Vemos que desde el principio, pues llega Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y en el 20 justamente dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Ustedes pueden creer que a lo mejor, pues nosotros contemporáneamente podemos decir, pues a lo mejor yo como cristiano ya no tendría que diezmar porque ya no estoy dentro de la ley de Moisés. Lo que sí tenemos que hacer es que a lo mejor ya no es un diezmo obligatorio, pero sí es un diezmo voluntario. Del porqué de que si a lo mejor nosotros vemos que los israelitas, al ser fieles y al entregar todo, prácticamente ellos obtenían una recompensa por la obediencia. ¿Por qué? Porque en este caso los diezmos en aquel entonces eran obligatorios hacerlo. ¿Por qué? Porque era una forma obligatoria de hacer reconocer al pueblo de Israel que ellos tenían una provisión por medio de Dios. Pero si en dado caso, como lo vemos aquí, eh, que Abraham fue bendecido por Melquisedec y entonces Abraham da los diezmos como un sacrificio, apartando el 10% de todo lo que él tenía, porque pues tenía grandes cosas antes de que, cuando ya empezó a partir, después de que con Lot estaba con él empezó a fructificar, pero ya tenía algo él, ¿no? Él ya iba avanzando con su sobrino Lot, y lo que vemos es que él iba avanzando y él seguía creciendo, pero él al encontrar una figura de lo que significaba Dios, como lo es Melquisedec, que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, lo que vemos aquí es que en dado caso, lo que él esperaba era siempre con Dios entregarle todo. ¿Por qué? Porque se le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, no era algo que ya le sobrara y lo entregara, sino lo que vemos es que siempre él tenía que entregar su sacrificio de alabanza, su sacrificio reconociendo quién era Dios, ofrendando la parte justa de lo que obtuvo por mano del Señor. Porque si nosotros podemos ver, no era algo que él había obtenido de forma deshonesta, sino él en todo tiempo buscaba entregarle todo al Señor, al tal grado que versículos más adelante le entrega a su propio hijo y estaba a punto ya de sacrificarlo con un modo de obediencia sin igual. Por eso es que él se llama el padre de la fe, porque creyendo incluso que lo que él estaba haciendo era justo, era algo pues prácticamente de total entrega. Dios ya había visto el corazón de él desde esta parte en el versículo, en el capítulo 14, versículo 20. ¿Por qué? Porque ya después dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, prácticamente, ahí es donde dice que la bendición llegó con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios en el momento en el que se entrega una obediencia, se lo entrega sin reproche, se lo entrega sin decir, bueno, Dios te lo entrego, pero recuerda que tú me lo diste, Dios, y me va a doler mucho si tú me lo quitas. No, de la misma forma nosotros podríamos hacer algún sacrificio con algo que tal vez estemos nosotros ejecutando que sea valioso para nosotros. O incluso también lo impuro se entrega como un sacrificio, ¿no? Entonces, hoy sería el tiempo para que nosotros podamos meditar y recordar qué es lo que no he entregado como un sacrificio y qué necesito entregar yo como un sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de sacrificios, ¿no? Ya más adelante vemos que nuestro Señor Jesús en la Biblia dice que los sacrificios no son necesarios para Dios, pero si lo entregamos de corazón, Dios se agrada como tal de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios ya dice, no, pues ya no me basta un sacrificio solamente porque sí, sino me basta tu obediencia y tu humildad para humillarte delante de mí, ¿no? Entonces, lo que vemos es que si aún sabiendo esto, que ya a lo mejor no es de forma obligatoria un sacrificio de alabanza o de adoración, lo que tenemos que hacer es que sí decirle, Señor, ya no es necesario que yo entregue un sacrificio de alabanza, pero aún así te lo puedo entregar, porque quiero que tú sepas que si es un don que tú me diste de poder ofrecer algo, yo quiero ofrecerte tal vez lo que más me está costando. Tal vez, no sé, por ejemplo, ahorita Emi y Suri, ¿no? Porque tocan un instrumento.
pueden ellos decir, no, sabes que yo lo que te puedo entregar es la alabanza más difícil que para mí me sea difícil tocar, ¿no? No sé, por ejemplo, nuestra hermana Moni está en diferentes ministerios, no sé, por ejemplo, en la cocina, en la cafetería, puede decir, no, sabes qué, Señor, yo te puedo entregar lo más difícil que pueda hacer, ¿no? El guisado más difícil, ¿no? No sé, un huevo estrellado, ¿no? Que para, no para todos es fácil hacer un huevo estrellado y que quede perfecto. Señor, yo quiero entregarte como un sacrificio de alabanza la capacidad que me has dado para ofrecer un servicio en el área de cafetería, ¿no? De la misma forma, nuestro hermano Jesús, ¿no? Podemos nosotros poner como ejemplo. ¿Sabes qué, Señor? Yo te entrego mi mayor sacrificio de alabanza, que es entregar mis tareas al 100% en la facultad, ¿no? Hacer tu voluntad con lo que busques que yo haga, ¿no? Y de la misma forma podremos ponerlo en el ejemplo que ustedes quieran, ¿no? Ofrendando la parte justa que obtuvo por mano del Señor. Si Dios nos ha dado todo de mano justa, podríamos entregarle todo en su totalidad, ¿no? A lo mejor podríamos hacerlo, decir, no, pues sabes que tú me has dado el 100% de mi vida, yo te voy a entregar el 10%. Podríamos hacerlo, pero también una entrega total, Dios se agrada de ella, ¿no? Entonces, con esto finalizamos el 4.2, que tiene como título Sacrificio de alabanza, y todo lo que debemos de hacer siempre va a ser para agradarlo, para enaltecerlo y para ministrar a nuestro Dios. Vamos con el 4.3, el poder de Dios en la alabanza. Vamos a ver que a lo largo de este estudio de la alabanza y la adoración hemos podido reforzar que la intención con la que ofrecemos debe ser clave, pero debemos también conocer lo que podemos nosotros provocar cuando nuestra alabanza y nuestra adoración son agradables delante de nuestro Dios. Vamos a ver que también a lo largo de un caminar cristiano, no importando si es poco o es de toda una vida, podemos ver que Dios nos demuestra que es real con hechos y con acciones, los cuales son evidentes ante nuestros ojos, y es por esto que en este último subtema conoceremos brevemente muchos ejemplos del poder de Dios en momentos donde el ser humano derramó su alabanza sin importar el costo. Vamos a ver que el primer ejemplo, uno de los más importantes, es Pablo y Silas en Hechos 16 del 19 al 30. Hechos 16 del 19 al 30 dice la palabra de Dios. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro y ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y vamos a terminar con una máxima del reino cristiano de hoy en día, donde dice el versículo 31: Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces,
Esto es importante porque el poder de Dios en la alabanza provoca que si nosotros tal vez estamos encarcelados, no necesariamente de forma literal, físicamente, que estemos en un juzgado, que estemos ya en un reclusorio, pero si tal vez estamos presos de forma espiritual de la misma forma, podremos nosotros con la alabanza mostrar el poder de Dios y que algo sobrenatural ocurra. Obviamente, aquí se habla de una forma física en las cuales ellos estaban pues prácticamente presos de pies y pues obviamente lo que ellos podían hacer pues no era huir, ¿no? Pero ellos por medio de ese poder de Dios en la alabanza provocaron un gran terremoto que vino de parte de Dios para que ellos pudieran ser liberados y que incluso no solamente ellos fueran liberados, sino que ellos pudieran tener con denuedo el poder predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, pues ellos hubieran huido y ya, ¿no? Pero lo que Dios quería por medio de ese ejemplo y por medio de esa alabanza, que también la alabanza es un don que Dios ha puesto en nosotros para que, si como dice uno de los salmos, todo lo que respire alabe al Señor, pues prácticamente sea algo que Dios nos dio y que nosotros juntos podamos ofrecerlo de una forma efectiva. Pero sí tendríamos que hacerlo como lo hizo Pablo y Silas, entregando esa alabanza que provoca la libertad, no solamente física, sino espiritual, porque ellos también estaban presos con todos los pensamientos que tal vez podrían ellos haber tenido, porque no era la primera persona que había sido, no eran las primeras personas que habían sido apresados por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque ya habían sido incluso 14 versículos antes, donde empieza ya la figura de la predicación de la palabra como cristianos de la primera iglesia que se inauguró. Entonces, ellos ya estaban tomando un tiempo, ellos ya habían ido a ciudades, ellos ya habían proclamado la palabra, ellos ya habían ejercido un ministerio de evangelismo. ¿Por qué? Porque llevaban la palabra a todos aquellos lugares que no la habían escuchado y por medio del Espíritu Santo la gente se convertía. Pero entonces, este sacrificio de alabanza que hicieron al adorar incluso presos, logró que el poder de Dios los libertara y sobre todo que también se siguiera expandiendo la predicación de la palabra de Dios. Entonces, de la misma forma, nosotros también podríamos hacerlo buscando que en todo caso nuestra alabanza también provoque esa libertad en alguien más y sobre todo que su predicación del Evangelio siga siendo expandida, aun cuando veamos que la persona que vaya a recibir esto, pues no lo vaya a recibir de la mejor forma, ¿no? Entonces, otro ejemplo que vemos es Josafat y todo Judá, donde en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30, pues prácticamente vemos cómo Josafat hace toda esta situación en la cual él se ve obligado pues a hacer las cosas como Dios quería, ¿no? Entonces, segundo de Crónicas 20, del 1 al 30, no lo voy a leer, pero es la victoria sobre Moab y Amón. ¿Por qué? Porque sobre Moab y Amón era un pueblo que los estaba buscando conquistar, que los estaba buscando aterrorizar. Y esta victoria, cuando Josafat y todo Judá vencen, ellos prácticamente hacen danzas al final. ¿Por qué? Porque en el versículo 30 dice, el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por por todas partes. Entonces, desde el versículo 27 dice la reacción que tuvo Josafat cuando él ya tuvo la victoria. Dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de todos sus enemigos. Vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y con trompetas a la casa de Jehová. Entonces, todas estas situaciones, vemos que el poder de Dios en la alabanza se va a manifestar de una gran forma. Y de la misma forma, Salomón en el templo, cuando él ya busca dedicar esta parte, segunda de Crónicas 5, donde ya Salomón traslada el arca al templo, ya prácticamente en el versículo 12
dice que todos los levitas cantores, todos aquellos estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y pues prácticamente vemos versículos después que en la dedicación del templo la presencia de Dios permanece ahí. Entonces, Pablo y Silas lo que hicieron, abrieron puertas de prisiones, se rompieron ataduras, cadenas y pudieron tener la predicación, ¿no? Se pide luz, salvación en aquellos. Josafat y todo Judá, el enemigo se turba y es derrotado. Se recoge botín de lo robado y hay un mover profético. Salomón en el templo es manifiesta la presencia del Señor y existe un orden en la administración conforme a la voluntad de Dios. El propósito de este tema es que nosotros podamos reflexionar y comprobar que el mover de Dios es 100% evidente. Cuando hay esa disposición, siempre va a ser necesario que nuestro corazón esté totalmente entregado en alabanza y en adoración. Sin duda, el que asegure alabar al Señor debe cumplir tres requisitos: conocer al Señor, tener presente sus poderosos hechos y tener en Él total confianza. Solamente me voy a quedar con esto para la próxima clase, que será el cántico nuevo, para ya poder finalizar nuestra carpeta uno, y el estar llenos de la presencia de Dios también va a ser de los últimos temas que llevemos, pero que esto sea algo que rija nuestra vida el día de hoy. Voy a entregarle un sacrificio de alabanza y de adoración y ver que el poder de Dios se manifiesta en alabanza. Lo veremos la siguiente semana complementado con lo que acabaremos de ver. Así que les pido por favor que se puedan agradecer a Dios por esta clase y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Que Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente clase.